amigas y amigues. Bienvenido a Educación Sostenible, una iniciativa que busca promover el trabajo de las mujeres latinoamericanas en disciplinas STEM y resaltar la imagen femenina en la ciencia. Al combatir los estereotipos tradicionales de género y etnia en las disciplinas STEM, lograremos influir en la participación que las nuevas generaciones tienen en programas de pregrado y áreas de especialización STEM en la universidad. Adicionalmente, con Educación Sostenible, buscamos conectar docentes y estudiantes de las zonas rurales con la investigación que nuestras invitadas científicas latinoamericanas desarrollan en las áreas STEM alrededor de todo el mundo. Hoy, en especial, tenemos a la doctora Angélica Torres. Ella es una investigadora postdoctoral en el Departamento de Neurociencias del Hospital Monte Sinaí en Nueva York, súper reconocido. Ella estudia cómo el estrés incrementa el riesgo de sufrimiento de depresión, desde una perspectiva experimental a partir de uso de animales, modelos animales. Sin embargo, el día de hoy, Angélica nos va a hablar de la importancia de entender la depresión desde una perspectiva multidisciplinaria, ya que esto ayuda a construir y promover puentes de comunicación entre diversos profesionales que ayuda a generar diferentes preguntas de investigación que pueden ser respondidas desde una perspectiva muchísimo más integral que ayudan a combatir este tema. Y pues ahora pues quiero agradecer mucho a la doctora Angélica por apoyarnos en este proyecto de STEM Sin Fronteras y pues te dejo la palabra, Angélica. Hola a todos los amigos de STEM Sin Fronteras, muchísimas gracias por permitirme participar de esta bonita iniciativa de educación sostenible y también por promover el rol de la mujer en las áreas de ciencia y tecnología. Hoy quiero empezar resaltando que a lo largo de la vida nosotros podemos estar expuestos a situaciones altamente desafiantes, situaciones estresantes o incluso en algunos casos situaciones traumáticas. Sin embargo, de nuestra capacidad para afrontar estas situaciones, al mismo tiempo que de nuestras características biológicas, depende que tengamos un mayor o un menor riesgo de desarrollar trastornos psiquiátricos, en particular la depresión, que es un desorden altamente heterogéneo que se caracteriza por alteraciones a nivel emocional, a nivel afectivo, a nivel motivacional y a nivel cognitivo, alteraciones que se observan por un prolongado periodo de tiempo. La depresión afecta a un alto porcentaje de nuestra población, siendo las mujeres más vulnerables a padecer de este desorden. Adicionalmente, representa una alta carga en nuestro sistema de salud cada año, en particular por las incapacidades asociadas, lo cual representa un gran problema si tenemos en cuenta que un alto porcentaje de individuos no responde a los actuales tratamientos antidepresivos disponibles, lo cual significa que hay personas que no están siendo tratadas de la manera más óptima. Y esto además genera un problema grande porque la depresión es un factor de riesgo para cometer suicidio, lo cual es altamente alarmante si miramos las cifras del Ministerio de Salud en Colombia, que muestran que en los últimos años el número de personas que ha venido siendo diagnosticada por depresión y tratada por este trastorno ha venido aumentando de manera significativa. Y desafortunadamente estas cifras se van a triplicar a partir de este año debido a las secuelas que está dejando la actual crisis del coronavirus en nuestra salud mental. Por eso es muy importante entender las características de la depresión para poder desarrollar tratamientos que sean más oportunos para las personas que están en alto riesgo. Si trazamos una línea de tiempo, podemos ver que los síntomas de la depresión empiezan a aparecer alrededor de la adolescencia, incluso en algunos casos en la infancia. Sin embargo, estos síntomas pueden desaparecer de manera espontánea. Pero en personas vulnerables, estos síntomas no solamente pueden ser persistentes, sino que además se pueden volver más severos a lo largo de la vida. Y es justamente esta característica crónica de la depresión lo que la hace un trastorno altamente incapacitante. Por lo tanto, es muy importante entender pues, sus causas y sus características.
Evidencia desde estudios de neuroimagen, desde estudios post-mortem y también con modelos animales han mostrado que la depresión se asocia con alteraciones en distintas áreas de nuestro cerebro. Áreas como por ejemplo la corteza prefrontal, que son importantes para nuestra función cognitiva compleja, como por ejemplo procesos de planeación, toma de decisiones o flexibilidad conductual. También se observan alteraciones en el núcleo accumbens y el área tegmental ventral, lo cual es importante para controlar los procesos motivacionales y también nuestra capacidad para sentir placer. Hay alteraciones en el hipotálamo que controla la respuesta hormonal al estrés, tanto a nivel central como a nivel periférico. Hay cambios en la amígdala, que es muy importante para la regulación emocional y el reconocimiento de las emociones. Y finalmente hay alteraciones en el hipocampo, que no solamente es importante para los procesos de memoria, sino también para regular la respuesta hormonal del estrés. Pero, ¿qué es lo que causa esas alteraciones? Es algo que todavía seguimos investigando. Sabemos que la depresión resulta de la compleja interacción entre factores genéticos y factores ambientales. Factores genéticos porque estudios con familias han mostrado que hijos de personas que han sufrido depresión tienen un mayor riesgo y una mayor probabilidad de desarrollar este desorden. Sin embargo, no hay tal cosa como el gen de la depresión. Al mismo tiempo, factores ambientales, en particular el estrés, son un factor de riesgo, ya que personas que sufren depresión manifiestan haber experimentado episodios estresantes antes del inicio de los síntomas. Y esta compleja interacción entre factores genéticos y factores ambientales está mediada por lo que se denominan factores epigenéticos. Y estos factores hacen referencia a aquellos mecanismos que permiten la regulación de la expresión de genes sin alterar la secuencia del ADN. Específicamente, nuestro ADN se encuentra organizado de manera muy precisa en nuestros cromosomas. Nuestro ADN bordea una serie de proteínas que se denominan histonas y forman lo que se denomina una estructura tridimensional llamada cromatina. Cuando las histonas se encuentran relajadas, hay mayor accesibilidad del ADN, por lo tanto, una serie de proteínas llamadas factores de transcripción se pueden unir a una secuencia del ADN e iniciar la expresión de genes. Pero cuando las histonas están condensadas, hay menor accesibilidad del ADN, por lo tanto hay menor expresión de genes. Entonces los mecanismos epigenéticos funcionan como un interruptor que determina cuándo hay mayor o menor expresión de genes. Y existen distintos mecanismos. Uno de ellos es la metilación del ADN, que implica la adición de grupos de metil en secuencias específicas del ADN. También la modificación de las histonas, que implica la adición de grupos acetil o de metil en segmentos específicos de las proteínas histonas. O también están los RNAs no codificantes, en particular los microRNAs, que se unen al RNA que recientemente ha sido transcrito para inducir su degradación. Pero ¿cómo podemos estudiar los factores genéticos, ambientales y epigenéticos en el contexto de la depresión? Los factores genéticos se empezaron a estudiar por medio de investigaciones con gemelos, que sean gemelos idénticos, los cuales nacen a partir de un único óvulo fecundado y que comparten el 100% de su información genética, o de mellizos, los cuales nacen a partir de dos óvulos fecundados y comparten la mitad de su información genética. Y con este tipo de estudios, al igual que estudios con familias, se mira lo que se denomina la concordancia o la discordancia de un rasgo. Concordancia se da cuando ambos gemelos desarrollan un desorden, en este particular caso la depresión, o discordancia cuando uno de los gemelos desarrolla el desorden y el otro no. Entonces, a partir de este tipo de estudios con muchas parejas de gemelos y en muchos casos familiares,
por bastantes investigadores, se ha logrado estimar que la contribución genética de la depresión rodea alrededor del 37%, lo cual es un porcentaje relativamente bajo si consideramos que otros trastornos como por ejemplo la esquizofrenia o el autismo tienen un porcentaje o una contribución genética muchísimo mayor. Pero tal vez los estudios que más han contribuido a entender las características genéticas de la depresión son los estudios de asociación con genoma completo, a los que llamaré GWAS por sus siglas en inglés. Y es que estos estudios han permitido descubrir nuevas variantes genéticas que se pueden asociar a la depresión. ¿Pero qué es una variante genética? Aquí tenemos 3 individuos y estos individuos comparten un gen al que denominaremos gen X. La secuencia de este gen es exactamente la misma. Sin embargo, en una posición específica, cada uno de los individuos tiene una base diferente. Ese cambio en esa base, en la secuencia del ADN, se denomina polimorfismo. Y ese polimorfismo podría tener cambios funcionales en cómo actúa ese gen en particular. Entonces los estudios GWAS lo que permiten es identificar aquellos polimorfismos que se encuentran con mayor frecuencia en personas que sufren el desorden en comparación con individuos que no lo sufren. Y esto se hace a partir de aislar el ADN, ya sea a partir de muestras de sangre o de saliva. Este ADN generalmente se encuentra en lo que se denominan los biobancos. Y una vez se aísla el ADN, se puede hacer un escaneo o un mapeo de todos los posibles polimorfismos y pues mirar la frecuencia de aparición. Generalmente para estos estudios, por lo tanto, se requiere de tamaños de muestra bastante altos, bastante grandes. Y una vez se escanean todos estos polimorfismos en muchos individuos, se grafica lo que se denomina un Manhattan plot, en el cual cada uno de estos polimorfismos se ubica según su posición en el cromosoma y se toman únicamente aquellos polimorfismos que tienen una mayor significancia estadística. Por eso se denomina Manhattan plot. La ventaja de estos estudios de GWAS es que se pueden combinar con otro tipo de técnicas, como por ejemplo las de neuroimagen. En este estudio en particular, por ejemplo, se quería mirar si tener un polimorfismo específico se asociaba con cambios en cómo funcionaba el cerebro. Y adicionalmente se podría, por ejemplo, combinar con estudios que permitan mirar la respuesta a los antidepresivos, es decir, se podría determinar si tener un polimorfismo específico en un gen podría cambiar la forma como las personas responden o no a los antidepresivos. Entonces, los estudios de GWAS y los estudios genéticos permiten entender y descubrir nuevos genes que posiblemente están asociados a la depresión y se pueden combinar con otras aproximaciones para poder facilitar estudios de interacción entre nuestros genes y los factores ambientales. Pero una desventaja que tienen estos estudios es que no permiten establecer vínculos de causalidad, es decir, tú puedes escoger genes que tienen una mayor asociación con la depresión, pero eso no necesariamente te dice si son la causa. Adicionalmente, pues no excluye otras comorbilidades y especialmente en un trastorno tan heterogéneo como la depresión, que no ocurre únicamente en este trastorno, sino que además tiene comorbilidad como por ejemplo con la ansiedad u otro tipo de desórdenes. Los estudios GWAS requieren unos tamaños de muestra bastante grandes, por lo tanto, en general son estudios que se hacen con consorcios y generalmente son colaboraciones con muchos grupos de investigación, y esto hace que pues desafortunadamente haya pocos estudios de GWAS en población latinoamericana.
Y ya pasamos a los estudios epidemiológicos para entender los factores ambientales asociados al estrés, a la depresión. Y estos estudios han identificado al estrés como el principal factor de riesgo. Como les decía anteriormente, las personas que sufren de depresión han reportado estar expuestas ya sea a estresores crónicos, que son aquellos estresores que ocurren por un periodo prolongado de tiempo, por ejemplo, estresores como inestabilidad laboral, desigualdad social, crisis económica, un poco más traumáticos como el desplazamiento o la violencia, o el estrés agudo, que generalmente es un único evento traumático, que puede ser, por ejemplo, la muerte de un familiar o casos de divorcio o algún tipo de pérdida. Entonces, experimentar este tipo de estresores fuertes puede incrementar el riesgo de depresión. Pero tal vez algo que ha permitido entender los estudios epidemiológicos del estrés es que cuando el estrés ocurre en momentos tempranos de nuestra vida, es decir, cuando nuestro cerebro está en proceso de desarrollo y de maduración, las consecuencias son devastadoras. Es decir, no solamente se incrementa el riesgo de sufrir depresión, sino que la severidad es mayor. Por ejemplo, en este estudio se comparó individuos que sufrían de depresión, pero se miró quienes habían sido expuestos a varias formas de maltrato infantil o abuso infantil versus pocas formas. Y se encontró que aquellos que habían manifestado varias formas de maltrato infantil, ya sea, por ejemplo, por negligencia materna, maltrato, abuso sexual, etcétera, eran quienes tenían los síntomas de depresión más severos. Y esto es absolutamente preocupante y aterrador. Si miramos las cifras, según el Ministerio de Salud, que muestran el número de niños que viene siendo atendido cada año por vulneración de sus derechos psicosociales y económicos. Muchos de estos niños pues vienen atendidos por instituciones como el Bienestar Familiar y las cifras desafortunadamente han venido incrementando en los últimos años. Y esto se ve reflejado en un aumento en el número de niños que está siendo diagnosticado por depresión. Y no solamente es el incremento en el número de niños, sino que además la depresión empieza a ser diagnosticada en edades cada vez más tempranas, lo cual se ve reflejado también en el gran número, en el incremento de intentos de suicidio por esta población. Por lo tanto, no solamente es importante crear políticas públicas que permitan proteger los derechos de los niños, sino que también desde un punto de vista científico mirar cuáles son esas características que permiten estos efectos tan severos a largo plazo que induce el estrés. Y aquí es donde cobran relevancia los modelos animales de estrés, los cuales permiten controlar de manera experimental el momento específico en el que el estrés es aplicado. En general, los modelos animales de estrés usan roedores y según la pregunta de investigación que estemos interesados en responder, se pueden utilizar modelos de adversidad temprana o de estrés en la adultez. Adversidad temprana, si queremos mirar los cambios severos en el cerebro a partir de estresores tempranos, y uno de ellos es el modelo de separación materna. O si queremos mirar, por ejemplo, cómo el estrés afecta el cerebro que ya es maduro, entonces utilizamos los estresores en la edad adulta y podemos utilizar modelos como el de derrota social o el de indefensión aprendida. Y esto se puede combinar con otro tipo de aproximaciones, como por ejemplo los modelos genéticos, por medio del uso de animales transgénicos, si queremos mirar específicamente la contribución de un gen en esta vulnerabilidad al estrés, o técnicas como la de optogenética, que nos permite activar o inactivar áreas específicas del cerebro y mirar cómo esto se asocia con la respuesta al estrés y los comportamientos asociados a la depresión.
Y aquí es donde aparecen los factores epigenéticos, los cuales, como les decía anteriormente, permiten regular la expresión de genes. Entonces nosotros tenemos nuestra información genética, tenemos nuestro ADN que luego permite, que contiene toda nuestra información de nuestros genes. Y tenemos los mecanismos epigenéticos que justamente regulan la expresión de estos genes. Y estos mecanismos epigenéticos pueden ser influenciados por factores ambientales, en particular el estrés, de manera que esto puede resultar en alteraciones en nuestros mecanismos epigenéticos que resultan en alteraciones en la expresión de genes y en últimas en la presencia de síntomas de depresión. Y estos mecanismos los podemos estudiar a partir de modelos animales, pero también los podemos estudiar con el uso de tejido cerebral post-mortem. Generalmente este tejido pertenece a bancos de cerebros, los cuales pues son donados por familiares de personas pues que desafortunadamente han cometido suicidio y que están interesadas en contribuir un poco a la investigación científica para prevenir este tipo de situaciones en otras personas. Y también se puede utilizar o también se pueden estudiar en células madre o en muestras de sangre que son derivadas de pacientes que sufren del desorden. Y los factores epigenéticos se pueden estudiar con técnicas de secuenciación, las cuales han venido cobrando un papel bastante importante en los últimos años en el campo científico, ya que estas técnicas permiten escanear de manera global los cambios que ocurren en el cerebro. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, nuestro modelo animal, a partir del cual podemos tomar muestras de tejido y ese tejido lo podemos, según nuestra pregunta de investigación, lo podemos analizar en técnicas como la secuenciación del RNA, que permite mirar cuáles son los genes que se encuentran más expresados o menos expresados en nuestro grupo experimental versus el grupo control. También podemos utilizar técnicas como chip sequencing, que permiten utilizar anticuerpos para reconocer esas proteínas o una proteína de interés que interactúa con un segmento específico del ADN. También podemos utilizar una técnica denominada Hi-C que permite justamente mirar esta conformación tridimensional de la cromatina. La técnica de Attack Sequencing que permite mirar justamente los segmentos de ADN que están más disponibles, o las técnicas como la espectrometría de masas que permite mirar cuáles son aquellas modificaciones de histonas que se encuentran más o menos abundantes. Y es aquí donde podemos combinar las distintas aproximaciones para entender las características de la depresión. Por ejemplo, aquí muestro uno de estos casos. En el primer panel podemos ver un estudio que se publicó en la revista Science, en donde se utilizó un modelo de separación materna para mirar cómo este estresor temprano incrementaba el riesgo de sufrir depresión o comportamientos asociados a la depresión. Entonces se utilizó el modelo de separación materna, se identificó un gen llamado OTX2 que tenía que ver con este incremento en la vulnerabilidad y luego se expuso a los animales a un segundo estresor en la edad adulta denominado derrota social, y estos animales tenían un mayor riesgo a sufrir comportamientos asociados a la depresión. Lo interesante es que a partir de ese estudio se hizo un estudio con humanos en donde se comparó a niños que habían sido expuestos a distintas formas de maltrato infantil y se encontró que estos niños tenían un incremento en la metilación del gen OTX2 en sangre. Y lo interesante es que esto correlacionó también con cambios funcionales en la corteza prefrontal. Entonces, a partir de esto podemos ver cómo la investigación básica puede guiar a la investigación clínica y esto retroalimentar a sí mismo a la investigación básica.
Y otro ejemplo es este artículo en el que se comparó bases de datos de secuenciación de RNA que se hizo con tejido postmortem de individuos que sufrieron de depresión y que desafortunadamente cometieron suicidio. Y estos resultados se compararon con los resultados de secuenciación en animales que han sido expuestos a modelos de estrés. Y el análisis de estas bases de datos permitió identificar genes que eran comunes entre humanos y ratones, y lo cual no solamente es muy importante para mirar las características de las dos especies, sino que además se puede volver al modelo animal y de manera funcional manipular aquellos genes candidatos y mirar sus implicaciones funcionales en la depresión. Entonces, a partir de esta aproximación multidisciplinaria, es muy importante conocerla justamente para permitir la comunicación entre profesionales de otras áreas, y esto con el ánimo de crear puentes entre líneas de investigación, pero además, en últimas, que esto resulte en el desarrollo de tratamientos muchísimo más efectivos para nuestra población. Así que con esto quisiera terminar. De nuevo, muchísimas gracias por permitirme participar en estos eventos de educación sostenible, y si tienen algún tipo de duda, este es mi correo institucional y mi cuenta de Twitter. Así que muchísimas gracias y espero que les haya gustado mi charla.